Quiero charlar sobre el camino de la literatura y voy a recibir a Claudia Piñeiro, que ha lanzado el libro Catedrales. Y vamos a hablar sobre este libro y sobre todo lo que ha puesto Claudia para que ustedes también lo puedan disfrutar. Claudia, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, aquí en el E2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Contenta? Sí, bueno, llevándola. Llevándola. No, digo contenta por Catedrales. Después si tenemos que salir de esta subjetividad y mirar el todo, ya es otra conversación. Bueno, por ejemplo, en ese momento que vos me llamás, suena el timbre, que seguramente nos vienen a traer algo, y está mi marido en un Zoom y yo en el televisor. ¿Tu marido en dónde? Vamos. En un Zoom de Ajá, trabajo, sí. yo en esta entrevista... Pero que atiende. Pero atende. ¿Qué pediste? ¿Algo para comer? No, me vienen a traer un libro que encargué esta mañana, me parece. A ver, atienda en vivo. Atienda. Claudio Piñeiro atendiendo al delivery de libros en vivo. A ver. Hola. Ahí está. No, también sabes qué puede ser. ¿Qué? Que haya sido alguien que pasa pidiendo ropa, porque acá en Buenos Aires al menos es muy común que 2 o 3 veces por día te tocan el portero eléctrico pidiendo a ver si tenés ropa para dar, porque hay mucha gente en situación de calle, ¿no? Y bueno, entonces debe haber sido eso porque no volvió a insistir. Mira, ¿sos de dar? Sí, lo que pasa es que una vez que ya diste y siguen pasando, ya no te queda mucho. Sí, no tenés más para dar. Claro. Es triste, ¿no? Pero es así, o sea, hay mucha más gente pasando pidiendo a lo mejor ropa de la que uno llega a ir descartando, ¿no? Pero bueno. Vamos a hablar sobre este libro, Catedrales. Definime Catedrales, este libro. ¿Cómo lo pones al espejo y lo tenés que presentar? Mira, Catedrales es una novela familiar, pero es también una novela con ribetes policiales. Quiero decir, hay una familia que es de la familia Sardá, que tiene 3 hermanas que hace 30 años tuvieron un hecho traumático, que es que la menor de ellas apareció muerta, descuartizada y quemada en un terreno baldío, y nunca se supo qué fue lo que pasó. Entonces durante 30 años esa familia se siguieron algunos de los personajes preguntando qué fue lo que pasó, pero además se fue desintegrando, ¿no? Esas cosas a veces generan sacan a la luz muchas diferencias. Una de las hermanas reconoció su ateísmo y se fue a vivir a Santiago de Compostela, que es una ciudad que todo el tiempo le pone en contradicción la pone a prueba en esa decisión, porque Santiago de Compostela es una ciudad donde peregrinan gente muy religiosa, o gente que por lo menos peregrina hasta el Santo de Santiago de Compostela, y la otra hermana, que ya era católica, se hace activista católica furiosa. En medio de ellos está el padre, que es el único que está como investigando qué fue lo que pasó durante 30 años, y la novela arranca un poquito antes de que se devele qué fue lo que pasó, ¿no? Aparte, es todo un ribete de actualidad por donde lo mires, porque hay impericia, corrupción de jueces, fiscales, detectives, aparición de objetos y pertenencias personales, desidia en todos los sectores ¿viste? Cuando uno dice en una charla, donde levantás el tapete sale mugre. Bueno, más o menos ha sucedido esto, claramente con el tema de la violencia de género. Bueno, cuánta cosa actual en un solo hecho de 30 años. Esto también es una mirada de avanzamos, no avanzamos, protestamos pero no hacemos, ¿qué hacemos? ¿Estamos a la altura de las circunstancias? Algo avanzamos, porque por lo menos ahora tenemos una ley de feminicidio o de femicidio, pero además, yo por ejemplo cuando escribía esta novela pensaba mucho en el padre de Paulina Lemos, por ejemplo. Podría haber pensado en el de Cash o de alguna otra... de María Cash. No, de María Cash o de alguna otra que también sus padres o sus madres, como en el caso de Marita Verón, siguieron buscando qué pasó con sus hijas, ¿no? Pero se me presentaba mucho Alfredo Lemos, que es un señor que ha ido por todos lados con esas carpetas pidiendo justicia, yendo a ver abogados, yendo a ver a periodistas para que el caso no decaiga, y todavía no se sabe qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eso que decís vos con respecto a la justicia está totalmente presente en la novela, y esa amargura que te da la sensación de decir, pero algún día sabremos qué fue lo que pasó. Lo que me parece que trabaja la novela mucho también es la hipocresía, ¿no? Y cuánto
de todas las personas involucradas en esta historia tienen algo para contar, para armar el rompecabezas. Y la única que se quedó sin voz es Ana, la protagonista, que es a la que mataron. Ana no tiene voz en la novela. Y los otros tienen como la obligación de ir armando esto para finalmente saber qué fue lo que pasó. Y también para saber qué cuota de responsabilidad tiene cada uno, porque en una sociedad a veces, aunque nosotros no cometamos un acto, permitir que se cometan determinados actos también nos hace responsables, ¿no? El individualismo y la hipocresía son dos grandes pilares que en vez de construir claramente destruyen. ¿Tenés esa mirada y se comparte? Porque donde uno... Llevarlo al ámbito que quieras, ¿te pasa lo mismo? Decir, cuánta individualidad y cuánta hipocresía, o cuánto a veces se dice de muchas cosas, pero cuando se la tiene enfrente se mira para el costado hipócritamente, o no se hace nada, o se miran intereses individuales y tampoco colectivos. O sea, la falta empática, no solamente para esto, ¿no? Para un montón de cosas, me parece que es un mal común. Sí, me parece, bueno, en este tema de lo que tiene que ver con la salud de las mujeres y con el femicidio y con la violencia de género, ha sido así durante muchísimo tiempo, lo sigue siendo, mejoramos, como decís vos, pero falta mucho camino por recorrer, pero también lo vemos en otros temas. Por salir de ese tema y ir a algo más común, el otro día una amiga me acercó una palabra que yo no conocía, que es una palabra inglesa, que se llama fudge, se escribe fudge, se debe decir fudge o algo por el estilo, que es una palabra que usa un filósofo para explicarte cómo las personas se convencen cuando hay una norma, hablemos de la cuarentena, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una norma, ¿cómo podemos cada uno defenderlo? Si es lo más importante que hay que hacer, pero a su vez tomarnos las licencias que nos parece porque creemos que nosotros sí podemos, porque lo estamos haciendo bien y no corremos riesgo, porque somos más inteligentes o sabemos más o lo que sea que el otro. ¿Cuántas veces vos ves en estos días, no sé si ustedes tuvieron una cuarentena tan estricta como nosotros, no, pero gente no, nosotros estuvimos en fase 4 y ahora retrocedimos a fase 3 y parece ser que en los próximos días, parecería ser que volveríamos a fase 4, pero... Bueno, los felicito y los envidio, entonces. Pero no estuvimos tanto tiempo en fase 1 como, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, como retrocedieron ustedes hasta hace poquitito tiempo, sí. No, y bueno, lo que digo es que acá ves todo el tiempo gente que con el dedo señala, mirá tal lo que hace, o mirá si ese adulto mayor tal cosa, o mirá si el que salió a correr tal cosa, y a su vez él mismo también se toma sus licencias, porque él cree que él sí puede y no va a pasar nada con esa pequeña licencia, ¿no? Entonces es un poco lo que decís vos, que aplicado al campo que querramos, ¿no? ¿Y qué mirada tiene la religión en todo esto? Bueno, la novela trabaja muchísimo sobre la religión y sobre más que nada sobre la hipocresía, ¿no? Sobre la institución religiosa y sobre la hipocresía, porque, digamos, en la novela hay distintos tipos de creyentes o de ateos, ¿no? Está Lía, que es una hermana totalmente atea, Carmen, que es una hermana activista católica fanática, y en el medio distintos tipos de católicos, porque esta familia es católica, o que ni te hablan de qué religión son, porque viste que en la Argentina hay muchos que son de determinada religión porque es la tradición familiar y a lo mejor alguna vez fueron a misa o a lo que le corresponde según su religión, pero no es que hay un compromiso así muy fanático con la religión, ¿no? Más una cuestión de tradición que otra cosa. Entonces hay de todos los personajes en ese arco. Pero lo que hay mucho es lo que es la hipocresía, ¿no? De la hipocresía de decir una cosa y hacer otra, ¿no? Una hipocresía que se ve sobre todo en las instituciones religiosas. La novela habla del catolicismo porque es la religión que yo conozco, la religión de mi familia, en la que fui criada, yo fui en colegio de monjas, pero seguramente en todas las religiones pasará lo mismo, ¿no? Y esa cosa de que a mí se me hizo mucho más carne, digamos, en otras novelas mías ya estaba el tema de la violencia de género, ya estaba el deseo de la no maternidad, ya estaba el tema del aborto, muchos temas que aparecen en esta novela ya estaban en novelas mías anteriores. La viuda de los jueves, por ejemplo. La viuda de los jueves no está exactamente ese tema. No exactamente ese tema, pero hablas, por ejemplo, de la clandestinidad. Pero sí, por supuesto, claro. sí, la hipocresía está... De las prácticas clandestinas. Sí. Pero, digamos, en otras novelas sí, y lo que me pasó a mí, me parece, en el 2018, es que yo acompañé muchas veces a mujeres de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, a actrices argentinas, a distintos grupos feministas, a hablar con diputados o senadores para tratar de explicarle por qué para nosotros era importante una ley de aborto legal, seguro y gratuito por una cuestión de salud pública y de igualdad de derechos de las mujeres, etcétera. Y del otro lado te encontrabas con una persona que te decía, sí, yo te entiendo y estoy de acuerdo, pero yo cuando vuelvo a mi provincia el obispo me reta.
o sí, yo estoy de acuerdo, pero cuando vuelvo a mi provincia, el cura de donde yo voy a misa habla mal de mí delante de mis hijos en misa, entonces prefiero evitarlo. O en mi provincia a mí me votan muchos evangelistas, entonces por más que estoy de acuerdo con el aborto voy a decir que no porque pierdo votos. Esas cosas yo las he escuchado, dichas por diputados y senadores. Entonces eso te revela mucho, ¿no? Porque yo puedo entender... Y aparte te hace descubrir la Argentina profunda que muchas veces no se tiene en cuenta y no se ve, y hasta dónde algo que tiene varias lecturas con fibras muy íntimas y sensibles que se tocan, también te habla de la educación y de cómo se vive y cómo se piensa en diferentes urbes estando dentro del mismo país, ¿no? O sea, es muy interesante para estudiar. Totalmente, y eso en general, esos comentarios que te digo, en general han sido de provincias del norte de la Argentina, donde hay como un peso de la Iglesia Católica muy fuerte realmente, y con como también una cuestión muy de las tradiciones, del conservadurismo, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Te duele la realidad de toda esta lucha que se libra, no solamente hablando del feminismo, hablando de la ley de aborto, en general, como escritora, como alguien que tiene la mirada para ponerla en palabras, en historias, en investigación, en profundidad, mirar hacia atrás 30 años y como algún monólogo de Tato o varios, o algún cambalache, decís, pucha, qué lástima, ¿no? Siempre está vigente. ¿Te pasa eso? De decir, qué dolor. Sí, me pasa mucho con el tema de la lucha de las mujeres, de pensar en retrospectiva todo lo que hemos soportado, ¿no? O sea, uno se pone a mirar que mi mamá no tenía la patria potestad de sus hijos, que mi abuela no podía votar, que no podían abrir una cuenta a su nombre por más que las dos trabajaban, porque viste que podía tener cuenta, que administrar los bienes era el marido. Hay un montón de cosas que no son de hace tanto tiempo atrás, ¿no? El divorcio, un montón de leyes, el matrimonio igualitario, ahora se cumplieron 10 años, pero digo, cosas que vos decís, si yo me ponía a pensar que mi mamá no tenía la patria potestad de sus hijos, sino que la tenía mi papá, ¿y por qué? Uno se pone a pensar cuántas cosas hemos soportado las mujeres, ¿no? Desde eso a cosas más sencillas del trato cotidiano. Pero no solamente con respecto al tema de las mujeres o de las disidencias, ¿no? También con respecto a las injusticias del país, porque ahora con el tema del coronavirus, que todos hablamos de que hay que lavarse las manos y que no hay que estar hacinados, etcétera, parece que abrimos los ojos y vimos que hay mucha gente que vive en lugares donde no hay agua y donde no tiene más remedio que estar hacinado. Y eso hace 30 años era igual, ¿no? O sea, quizás un poco menos, o quizás no había tanta gente en algunos de los asentamientos, pero sí en otros. Digo, la desigualdad en la Argentina es histórica y no la logramos solucionar, ¿no? Y que haya gente que no tiene agua ahora porque no se puede lavar las manos, pero siempre está mal, siempre sí, está mal. Hay un índice de pobreza que yo me fijo el gobierno, no importa el gobierno que fuere, que siempre está arriba del 25, 30, 40, 50%, y me parece que eso, y no hablo de ningún color político, no es un programa donde hago hincapié en bajada política de nada, simplemente me baso en datos y reviso la historia, no hay nada más crudo que la propia realidad. Y es algo que, como vos decís, es increíble, 25. Es que está muy bien que no hagas hincapié político, porque justamente ahí no está el problema. Cuando empiezan a decir si el índice de pobreza de un gobierno tiene no sirve eso. Anterior, no sirve para nada. No sirve para nada porque a mí me gusta empezar una discusión trayendo una solución. ¿Entendés? Y cuando uno ve estos números, decir, bueno, lo primero que se me ocurre es no echarle la culpa al otro. Hizo, no hizo, nosotros le pusimos todo, pero ellos no lo hicieron. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo empezamos a construir de manera positiva? Pero bueno, no me quiero ir del tema. Quiero invitar a la gente a darse una vueltita por Catedrales, la última novela de Claudia Piñeiro, con quien tuvimos el placer de charlar, a quien le agradezco enormemente que me haya atendido en estos minutitos de la tarde de día viernes, y que llegue el delivery. ¿Mucho delivery hacemos, Claudia? ¿Somos de hacer mucho delivery? No, sí hago bastante, porque así no salimos tanto. Vos sabés que acá está complicado, por más que hoy se va a abrir, hay que cuidarse, pero además compré un libro hoy por delivery. Por primera vez compré, porque tengo... ¿Qué compraste? Contame. Acá. Compré un libro de Vivian Gornick, que es el último de ella. Vivian Gornick es una autora norteamericana que te súper recomiendo, que tiene un libro extraordinario que se llama Apegos Feroces, y justo salió un libro de cuentos de ella que se llama Mirarse de Frente, y no lo tenía ese, porque yo en mi casa tengo un montón de libros, pero viste cuando alguien comenta un cuento de ese libro hoy en Twitter y me agarró una desesperación que quiero leer ese cuento, así que bueno, llamé a una librería de cercanía y me lo están trayendo. Ahí va. Claudia, te agradezco muchísimo. Muy bien. Igualmente.